arrivals on this journey, I get lost in my mistakes. And what looks to me like a weakness is a canvas for your strength. But my story isn't over, no, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. No, failure won't define me, and that's what my Father does. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Arrival's not the end game, the journey's where you are. And you never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over, yet the story isn't good. And failure's never final when the Father's in the room. No, failure's never final when the Father's in the room. Lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Prodigals come home, and the helpless finds hope. Oh, love is on the move when the Father's in the room. Prison doors fling wide, and the dead come to life. And love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place, the cynical find faith. Love is breaking through when the Father's in the room. Jericho walls are waking, strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's in the room. Love is breaking through when the Father's in the room. Ooh, just lay your burdens down. Ooh, shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Ooh, just lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Buenos días, estamos contentos que están aquí en persona y en la internet. Este fin de semana parece como que empieza el verano y lo empezamos temprano, como dijo Alan, el hermano Matt está de vacaciones, así que hemos estado relajados y el otro día llegué y Bobby estaba allí con shorts y dije, ¿qué tal Bobby? Y él dio la vuelta y me vio y dijo, muy bien. Bobby, no sé de qué se trata, y dijo, ya salió el sol y las pistolas también, y tenía un lápiz y lo partió a la mitad y lo tiró y salió corriendo. Así que estaba confundido y el único pensamiento que tenía es, ¿quién usa un lápiz en una oficina? Eso fue lo que yo pensé, pero si han visto a Bobby cerca de ese estado, llamen a su esposa, tiene que venir por él a buscarlo, ayudarlo,
pero estamos contentos que están aquí y que estamos cerca del verano y regresando a la normalidad, pero hoy vamos a reconocer, y ya hemos hablado, el significado de este fin de semana es por la gente que dio su vida en servicio a nuestro país, protegiendo nuestra libertad. Jesús nos dice esto en Juan 15. Ninguno tiene mayor amor que que alguien dé su vida por sus amigos. Y eso es lo que estamos honrando hoy. Y tocamos los cantos de los veteranos que se pusieron de pie por los que no se pueden parar. Y vamos a hacer algo especial, unos veteranos que van a venir a hablar y contar unas historias. Y ellos están dando voz a aquellos que ya no pueden hablar. Pero no nos vamos a sentir tristes y nos vamos a gozar en la esperanza de Jesús y la vida eterna que Él nos da, y así vamos a celebrar y a honrar a estas personas hoy. Bobby, si puedes traer unos bancos. Gracias por traer manga larga el día de hoy. Él sabía que yo le iba a hacer chistes, pero no se sientan mal por él. Si lo hubieran visto en chores, tal vez se hubieran sentido mal, pero primero tenemos a Danny. Él es un marino que estuvo en los marinos, porque cuando tú los pones de primero, ellos empiezan a golpear cosas, así que tenemos también unos veteranos del Army. Creo que son 3-1. Y él diría que esto es justo, pero él nos va a decir algo acerca de cómo él empezó en la iglesia. Y me dijeron que contara una historia de algo que recordé, es el tiempo cuando Dios de verdad respondió una oración casi instantáneamente. Así que yo no crecí en la iglesia, casi nunca había ido a una iglesia la mayor parte de mi vida. Cuando tenía 15, empecé a salir con una chica y ella me pidió que fuera a la iglesia y dije, ¿de qué se trata eso? Pero ella dijo que podía pasar un tiempo con ella los domingos y iba a la iglesia, así que dije, tal vez puedo hacer eso. Así que domingo fui a la iglesia y luego seguí yendo todos los domingos, y así que el Señor empezó a romper mi resistencia, y con el tiempo le di mi vida completamente a Dios, y Él me cambió completamente, y cuando tenía como 16 años y medio, y fue parte de mi esposa, y es mi esposa, y también tuvimos una iglesia pequeña y muy familiar, y pasamos mucho tiempo juntos, y sabía lo que era tener una familia cristiana. Y más adelante sigues con tu vida, y nos fuimos a la universidad y nos casamos. Después de septiembre 11 me uní a los marinos, y después de eso nos movimos a varios lugares. De 18 a 22 años me movía 3 diferentes estados, para aquí y para allá. Durante ese tiempo no teníamos una familia cristiana cerca, y todo lo que estaba pasando en nuestras vidas y la guerra, y a través de eso completé mi servicio, y estábamos emocionados de quedarnos en un solo lugar, y ya teníamos un par de años casados, así que empezamos a visitar iglesias, y por primera vez en mi vida empezamos a visitar iglesias y escuchamos todas las iglesias que visitábamos, sentíamos como que no era, y ahora yo sé que Dios tenía una razón,
cada vez que íbamos a algún lugar, una iglesia donde fuimos, cerca de donde yo trabajaba, y decíamos todo lo que ellos querían que yo hiciera, hablar conmigo. Me di cuenta que todo lo que querían era que yo jugara en un equipo, y así que nos fuimos diciendo, realmente no queríamos hablar de eso, pero ya no fuimos a la iglesia. Y más adelante pasaron unas semanas y estábamos desanimados porque ya habíamos ido a todas las iglesias allí en el área, y un tiempo donde tuve que hacer mis calificaciones de rifle y estaba en un autobús viajando a un lugar, y recuerdo estar sentado allí desanimado y dije, voy a orar acerca de esto, y estaba haciendo como orando diariamente por las mañanas a las 4 de la mañana, y así que estaba sentado allí, empecé a orar, y durante esa oración hablé con Dios acerca de querer tener una iglesia, sentirme como parte de una familia otra vez. Y cuando dije amén, levanté la cabeza, y allí al otro lado estaba esta iglesia. Tal vez ya la habíamos pasado 10 veces y estaba como raro, y una de esas cosas que dije bien, literalmente sentí como que ese era el lugar. Y el próximo domingo fuimos, llegamos, una parte, todos nuestros amigos también, toda la gente de esa iglesia eran gente retirada de los marines, y teníamos muy buenos guías espirituales, y Dios sabía lo que estaba haciendo, y realmente lo necesitábamos porque estábamos. Y fue loco ver cómo Dios instantáneamente en ese momento me dijo, ahí está. Y una de mis mejores historias pensé contarle a la iglesia. Gracias. También tenemos a Mark Zero. Es un veterano del Army, y vamos a escuchar un poquito de Mark acerca de sus primeros 2 viajes y la diferencia entre ellos, diferencias espirituales también. Como dijiste, cuando yo salí por primera vez, estaba un poquito tarde en el entrenamiento, y fuimos a Irak, y estábamos emocionados de ser parte de la última unidad que salió en servicio. Y pienso que salir por primera vez, ir al combate por primera vez, después de haber tenido un tiempo muy intenso en Irak, sentíamos miedo y salíamos a... Yo no tenía eso. Alguien decía, conocía a un oficial, pero lo que era el Señor. Yo estaba leyendo la Biblia, por primera vez toda la Biblia, y sentí que estaba conmigo. No estaba preocupado de que algo me iba a pasar. Yo sabía que Él estaba conmigo, y estaba tan cerca de Él. Y 3 años después me mandaron a Afganistán por primera vez, y mi caminar era diferente entonces con el Señor. Yo estaba un poco alejado, y con esa distancia de Jesús, yo estaba seguro de mi salvación, pero no estaba seguro de mi caminar con Él. Así que había una separación, y cuando tú estás separado del autor de la vida, hay un espacio en medio, y probablemente estaba en menos peligro, pero tenía este sentimiento de ir en un helicóptero en los valles y con otros miembros y el enemigo, y piensas en eso, y recuerdo pensar, tengo más miedo
de lo que sentía antes. Y eso era un enfoque cuando mi hermana tuvo un accidente mientras estaba esquiando, y cuando me mandaron a la casa me di cuenta que ella había tenido una operación de emergencia y ella dijo, yo sé a dónde voy y quiero que sepas que tengo confianza en Jesús, y ella no tenía miedo antes de la operación, y en ese tiempo de mi vida no tenía aquello, esa fuerza, esa confianza, porque estaba separado de Dios, pero fue un llamado especial en mi vida. Y estoy contento que estamos hablando de esto, de la mortalidad, porque de eso se trata el Memorial Day, aquellos que dieron su vida. Gracias, Mark, te agradecemos. Tenemos al hermano John, escuchamos a él esta mañana y nos va a decir unas historias más, y nos va a contar acerca de graduarse de West Point. Y lo pusieron en una situación difícil que nos va a contar. Yo me gradué en 1990. Disfruté 2 meses antes de que me mandaran a una misión en Georgia, y recuerdo viajar por Atlanta el 2 de agosto de 1990. Si ustedes han estado por aquí, y ese es el día que Saddam Hussein invadió Kuwait, y el siguiente día fue cuando yo empecé mi curso, y recuerdo escuchar eso en la radio, y algún idiota había invadido Kuwait, y yo pensé, ¿quién hace algo así? Pero eso cambió todo el entrenamiento que yo había tenido por los 6 meses, y porque ahora había un peligro verdadero. Había crecido en el tiempo de la Guerra Fría, pero esto era diferente, y llegué a la unidad que me habían asignado en Fort Campbell, y iba a estar con un pelotón, y llegué a la base, y ya con la división que habían enviado, y rápidamente me dijeron que iba a estar con ellos y tenía que terminar algunas cosas. 22 años de edad que yo tenía, algunas cosas que tenía que arreglar, y recuerdo llamar al pastor de mi iglesia cuando yo era joven y le pedí, algo me está pasando, antes de ir al servicio, y estos son pensamientos muy difíciles para alguien que está en el servicio, y yo no sabía exactamente que yo iba a ir al combate o algo así. Les puedo decir que todos los que han ido no saben a lo que van, pero es algo, te das cuenta que la gente de verdad va a eso sabiendo que pueden sacrificar su vida si es necesario por su país. Y tu papá tenía algunos amigos que perdieron su vida. ¿Nos puedes contar de eso también? Mi papá sirvió en Vietnam. Él conoció a su esposa, mi mamá, cuando estaban en Japón. Mi mamá, el papá de su mamá estaba en la Fuerza Aérea, y se conocieron y fueron amigos, varias personas, a través de un ministerio en Japón. Y su mejor amigo, alguien muy cercano a él, su vecino, se llamaba Richard, y era un teniente en ese tiempo. Mis padres lo conocieron y tuvieron una buena relación, pasaban tiempo juntos, orando, y él fue a Alabama, donde entrenó pilotos de cómo volar aviones, y en medio de la guerra de Vietnam estaba entrenando pilotos, y en un punto en ese proceso él fue de regreso a Vietnam como voluntario con aquellos que había entrenado, y
lo enviaron a un grupo de aviones que hacían observación y ellos volaban sobre el enemigo y trataban de encontrarlos y ellos te empezaban a disparar, así que no era un trabajo muy seguro, así que él se puso en el peligro sabiendo que algo podía pasar. Y en octubre de 1968 murió, le dispararon y dejó su esposa, 3 hijos que vivieron sus vidas sin papá. Y John, con algunos pensamientos para el día memorial. Y como dije antes, la mayoría de los veteranos los conocen o conocen a alguien que murió y el sacrificio que hicieron por su familia, pero también quiero decir otro grupo que no siempre lo reconocen en el Memorial Day. Y en la guerra de Vietnam, mucha gente sufrió los efectos de la guerra y dieron su vida y muchos de ellos regresaron traumados y ellos tienen que tratar con esas cosas psicológicas, mentales y que produce la guerra, y algunas de estas personas no saben cómo tratar con todo eso, y hay muchas personas que se quitan la vida con aquellos que tienen esos problemas, y también esas son heridas de muerte y quiero que no solamente recordemos también a las personas que sufren de eso, y que mientras ustedes oren por ellos, los que murieron por nuestro país, sus familias que perdieron a alguien, pero también por aquellos que están sufriendo con algún trauma de la guerra. Gracias. Así que los 3 de ellos, sus historias, es acerca del miedo de estar en un lugar peligroso, estar separado de Dios. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca del miedo después de este video. Skydiving is a really interesting confront with fear. You go out the night before with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. And you go home by yourself. You're like, then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane, and you can't figure out why you would do that. So you get there, and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is you're doing, what could happen? So you get onto the airplane, and you're sitting there, and you know, it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. So you fly, and you go up to 14,000 feet, and somebody opens the door. And in that moment, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Terror, 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 terror. And then people start going out of the airplane. And the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. They say, on 3. 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3. And you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear.
the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of fear. Si tienen las Biblias, busquen Romanos 8. Vamos a estar viendo el versículo 38 y 39. Y en este capítulo, Pablo está hablando de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos escogió y lo que puede pasar a nosotros. Y el versículo 38 dice esto: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El juego termina cuando Jesús murió y resucitó. Él venció la muerte y quitó el peligro más grande de Satanás, que es el miedo a la muerte. Si a ti te gustan los deportes, tú lo relacionas todo a los deportes, así que el fútbol, si has visto un juego donde hay una gran diferencia en los puntos y donde hay una gran diferencia y ese juego ya se acabó y ellos están esperando que se termine el tiempo. En Juan 16 Jesús dice que Él venció al mundo. En el mundo tendremos tribulación, pero Él dijo: yo he vencido al mundo, yo terminé el juego, ya solamente hay que esperar que se acabe el tiempo. Dios tiene mucha ventaja sobre Satanás. Jesús está regresando a reclamar su creación y eso estamos esperando, que el tiempo termine para que Él venga otra vez. Y a veces en esos partidos el otro equipo que está perdiendo, y ellos empiezan a querer empezar su propio valor, y eso es lo que Satanás va a hacer. Nos va a querer engañar, tratar de usar jugadas sucias, y él va a usar el temor como una arma. Nos va a hacer pensar que no hay manera como Dios te puede perdonar después de haber pecado tanto, o él va a tratar de usar el temor, tratar de que nosotros estemos contentos y que no hagamos la obra de Dios y seguir progresando en el reino de Dios. Pero estamos aquí para resistir a Satanás y el pecado y las tentaciones que él nos pone. Primera de Juan 3:8 dice: la razón que el Hijo de Dios apareció fue para destruir las obras del diablo. Y si nosotros somos imitadores de Jesús, diariamente debemos resistir aquello también. Los miembros del ejército practican reconocer las tácticas que el enemigo usa en contra de ellos, y cuando los ven, los pueden vencer y pueden seguir la misión que se les ha encomendado. Y nosotros debemos también reconocer las tácticas que el diablo va a usar en contra de nosotros, y cuando él trata de engañarnos, lo podemos vencer y hacer la obra de Dios. Y mientras más lo hacemos es más fácil, pero debería ser fácil, porque el miedo no es real, es algo que nosotros inventamos en nuestra mente. Pasamos tiempo y energía pensando en cosas que nunca van a pasar. ¿Qué tal si este problema en el trabajo crece, o esto o aquello? ¿Qué tal si esta familia pasa esto o aquello? ¿Qué tal si yo trato de compartir a Jesús con esta persona que sé que necesita escucharlo, pero todos esos escenarios no son reales y nunca van a ser realidad? Nosotros inventamos momentos que nunca van a pasar, y Will Smith dijo en el video
que Dios puso las mejores cosas en la vida del otro lado del miedo. Así que si dejamos que ese miedo que no es real nos pare, nunca vamos a llegar a lo bueno que Dios tiene para nosotros. Una buena definición del miedo, tal vez ustedes lo han escuchado, viene de una vez que dijo el presidente Franklin Roosevelt, y él dijo, la única cosa que debemos tener miedo es al miedo mismo. Y muchos conocemos ese dicho, pero eso es una primera parte. Él sigue diciendo, esto es lo que es el miedo, una manera injustificada que nos paraliza para que nosotros no sigamos avanzando. Y es algo que nosotros nos inventamos, que no tiene ninguna justificación, ningún valor, y dejamos que nos paralice y que no nos deje seguir avanzando a hacer las cosas que debemos hacer. No podemos dejar que cosas imaginarias nos estorben para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Salmo 118:6 dice, el Señor está de mi lado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros no debemos tener ningún temor en hacer la obra de Dios, porque nosotros sabemos que Él está a nuestro lado y nos va a llevar adelante en los planes que Él tiene para nosotros. Los miembros de estos gente que ha sido entrenada y se ponen en las situaciones más difíciles de una guerra, y ellos hacen películas acerca de las cosas que hacen ellos, y eso realmente no está cerca de la realidad o el peligro en el cual ellos están, pero ellos pueden vencer esas situaciones porque ellos bloquean todas las cosas que les crean miedo. Ellos quitan todas aquellas cosas que les impiden hacer el trabajo que deben hacer, y eso debemos hacer nosotros, enfocarnos en el trabajo y no dejar que el enemigo nos ponga temor, porque un grupo es fuerte, así que un grupo se va a apoyar unos a otros, pero el enemigo puede paralizar a una persona que se separa del grupo y no tiene que preocuparse por ellos cuando ya no están peleando. Debemos estar más allá del miedo y llegar a las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y saber que el miedo no es real, debemos actuar, movernos con el plan de Dios. Y la semana pasada el hermano Matt nos habló de que Dios nos escogió a nosotros. Nosotros sabemos que somos escogidos, que no podemos estar separados, que nada nos puede separar de Dios, que el miedo no es real, y Él nos va a dar las herramientas para hacer su plan, y debemos actuar, comprometernos a la acción. Si han visto películas de superhéroes, se dan cuenta que caminan por la calle cuando todos van en otra dirección. Cuando están explotando edificios, hay explosiones y hay caos. Él ha decidido actuar, y Él ha quitado el miedo, y Él ha decidido actuar y solucionar el problema. Will Smith dice en el video que el punto donde hay más peligro es el punto donde no hay miedo. Debemos actuar y el miedo desaparece. Y cuando él estaba allí en la orilla y él puede estar allí nervioso y él ve el suelo hasta allá abajo, él ya no tiene que preocuparse, él ya tomó la decisión de que él va a actuar, él va a confiar. Él va a confiar en el experto que está con él, que sabe lo que va a pasar después de que él dé ese paso, y tiene más conocimiento. Y es lo mismo para nosotros. Cuando Dios nos llama, debemos confiar que Él nos va a dar el equipo, las herramientas que necesitamos, y Él sabe qué va a pasar una vez que demos ese paso de fe, y nos va a guiar a través de Él. Tenemos este miércoles, vamos a salir, tomar flyers, invitar a los vecinos para que puedan venir a la escuela de verano, y podemos dejar que ese miedo nos paralice, que el enemigo nos engañe,
¿qué tal si toco una puerta y me gritan? ¿O qué tal si aquello o esto? Y nosotros podemos evitar que alguien escuche la palabra de Dios tal vez por primera vez. Tenemos que pasar las cosas fáciles para ver lo que Dios tiene del otro lado. Cuando Jesús envió a sus discípulos por primera vez para que llevar la palabra, les dio unas instrucciones y les dijo qué llevar, qué no llevar y qué hacer cuando llegaban a un pueblo. Y les dijo en Mateo 10, he aquí, los envío como ovejas en medio de lobos. Y tienen que ser sabios como serpientes, inocentes como palomas. Jesús sabe que el mundo es pecaminoso y nos está enviando a un lugar difícil, pero Él nos va a dar las herramientas que necesitamos para lograr su misión. Todos estamos en una batalla, batallando por Dios o por el diablo. No podemos estar en medio. Es uno o el otro. Debemos tener un propósito de actuar por Dios para avanzar su reino. No dejemos que el enemigo nos paralice con el miedo y nos robe las cosas que Dios tiene para nosotros. Oren conmigo. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Necesitas hablar con alguien? O tal vez unirte a Parkway, o tal vez venir a una relación con Jesús por primera vez, ayudar con la escuela de verano. El Señor tiene un plan para ti, y una vez que tú te comprometes a actuar, todo el miedo va a desaparecer y vas a experimentar grandes cosas del otro lado. Señor, oramos para que podamos reconocer cómo el enemigo trata de engañarnos y cómo quiere robarnos las cosas que tú tienes, y oramos que nos comprometamos a actuar y que venzamos el temor que nosotros mismos hemos inventado en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo de invitación vamos a tener el staff aquí si necesitan hacer una decisión. Queremos orar con ustedes, ayudarles a vencer el temor que tal vez tengan. Y una vez que han dado el primer paso, van a experimentar una nueva actitud y un cambio en la vida. Pónganse de pie y canten con nosotros. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's heart.